Hola cibernauta, estamos en el curso acelerado de fotografía digital y en este video tutorial vamos a hablar de la opción que tienen todas las cámaras de hacer zoom, es decir, de acercarte o alejarte. ¿De qué me estoy hablando? Las cámaras tienen un botoncito que sin que tú te puedas mover, sin que necesites moverte tú, tenemos una visión general. En este caso vamos a hacer una fotografía del caballo o sin moverte, insisto, haces zoom, te acercas, aprietas el botoncito, va poniendo por 1, por 2, por 3 o das vueltas a la cámara, a la lente, la rosca de la lente y te estás acercando. Es decir, el objeto que quieres fotografiar, este de aquí, se ve con más detalle. Tenemos una visión global y sin movernos apretamos el botoncito y tenemos más detalle del sujeto que queremos fotografiar, en este caso un caballo. Bien, lo que estamos hablando es de la lente. Fíjate en esta parte de aquí que habla de la lente. Cuando tienes una visión global, tienes una lente con un número muy pequeño, es una lente muy abierta. En cambio, cuando utilizas la opción de zoom, estás cerrando la lente, el número se incrementa, 50 milímetros normal, 18 milímetros. Los números en este caso no me interesan, me interesa si es abierto, tienes una visión de todo el entorno, pero el sujeto que tú quieres fotografiar queda muy pequeño, o al hacer zoom, el objeto que tú quieres fotografiar sale más grande y el entorno desaparece bastante. Pues queremos hablar de las consecuencias de utilizar esta opción. Bien, iremos viendo constantemente la distancia focal, es decir, la lente. Si es pequeña, visión general, o si es muy grande, visión más cerrada. En cambio, por ejemplo, vamos a poner otro 90 y fíjate que aún es mucho más cerrada. Vamos a hablar de las consecuencias. Fíjate, cuando utilices una visión muy abierta, es decir, yo podría decir que es lo normal de la cámara cuando la pones en marcha, tendrás mucho entorno. Fíjate, aquí estoy cogiendo todo el entorno, toda la plaza. Después los edificios también sufren una pequeña distorsión de perspectiva, lo ves en esta parte de aquí. Cuando haces zoom, fíjate en los edificios, Cuando haces zoom, los edificios ya no están inclinados, sino que la distorsión ya no es tan exagerada, el objeto que quieres fotografiar queda en primer plano y hemos eliminado mucho entorno. Fíjate, aquí tenemos, insisto que no me he movido, simplemente he utilizado el zoom. Aquí tenemos este anuncio, las casas, más anuncios por aquí, toda la plaza. Al hacer zoom, hemos eliminado todo esto. Los edificios ya casi no existen y la plaza casi no la hemos cogido. La publicidad la hemos eliminado completamente. Pero ahora me gustaría que vieses qué pasa si utilizo aún una lente más cerrada, este de aquí. En este caso, como la he cerrado más, he hecho aún más zoom. En este caso sí que me he tenido que mover para atrás para poder coger el mismo encuadre del caballo. Fíjate, el mismo encuadre. Aquí es donde quiero llegar. Fíjate que si te desplazas tú, en lugar de hacer zoom, o además de hacer zoom, tú te desplazas, fíjate en los edificios que hay a la izquierda que quedan completamente eliminados. Es decir, el objeto que tú quieres fotografiar coge mucha más presencia. Toda esta parte de aquí, el caballo ocupa lo mismo en pantalla. Fíjate, aquí es lo que quiero decir, que el caballo ocupa lo mismo en pantalla, pero estoy cogiendo cada vez menos entorno. Es decir, cuando vayas a hacer una fotografía, te has de plantear si el entorno en el que está el sujeto que tú quieres fotografiar es importante o no. Si es importante, vale la pena que tengas un objetivo no muy cerrado, así cogerás mucho entorno. En el momento que hagas un zoom y te desplaces tú, el entorno casi desaparece y el objeto que tú quieres fotografiar coge mucha más presencia. Entonces, en consecuencia, muchas veces te recomiendo que te desplaces para atrás, que des unos pasos para atrás, cierres mucho más la lente, es decir, utilices el zoom al máximo dentro de las posibilidades de tu cámara. Y entonces el entorno desaparece completamente y queda muy claramente definido el sujeto al que tú quieres fotografiar. Fíjate en estas dos imágenes, esta de aquí, el entorno se ve mucho, el caballo ocupa casi toda la vertical, y en la siguiente me he desplazado, he andado unos 5 pasos o 6 para atrás,
He hecho zoom para conseguir el mismo encuadre. Ahora tengo una lente de 90 milímetros bastante cerrada y el entorno casi ha desaparecido. Ten cuidado porque fíjate que al andar para atrás ahora estoy cogiendo árboles que tenía detrás mío y algún muro que tenía por aquí. Pero la idea es que el entorno ha desaparecido bastante. El efecto de perspectiva ha desaparecido completamente. Bien, con esto nos centraremos mucho más en el sujeto que yo quiero fotografiar. Vamos a ver más ejemplos del mismo tema. Por ejemplo, tenemos esta foto de aquí, esto se llama una taula en Menorca, de la era prehistórica, y podemos hacer otra foto que ocupe lo mismo. Fíjate que es exactamente lo mismo. Vamos a ver qué pasa con el entorno. Tenemos aquí, por visión, el muy abierto, es decir, coge mucho entorno, toda esta parte de aquí, y el efecto de perspectiva es muy exagerado. Fíjate cómo está todo muy inclinado. Vamos a ver qué pasa con el entorno si nosotros nos alejamos un poquito, damos unos pasos para atrás para poder coger la misma cantidad de sujeto, en este caso la tabla. Fíjate que es lo mismo. Y el entorno, vamos primero a analizar el entorno. Si vemos estos árboles que hay a la derecha, rocas, toda esta hierba seca, en la siguiente foto todos estos árboles de aquí han desaparecido. O sea que el objeto, el sujeto que quieres fotografiar, coge mucha más presencia. Y después también te fijarás en la distorsión de perspectiva. Cuando estás utilizando una lente muy abierta, la sensación de perspectiva es muy exagerada. En cambio, cuando la cerramos, te recuerdo que he tenido que dar unos pasos para atrás, 50 milímetros, la sensación de perspectiva es inferior. Fíjate, aquí queda todo muy inclinado, los puntos de fuga, en cambio aquí ya no queda tan exagerado. Y también recuerda, muy importante, el entorno, si te interesa que venga o que no venga. En esta foto de aquí tenemos todo el entorno fíjate, todas estas piedras de por aquí de la izquierda, todo esto. En cambio, en la siguiente foto casi hemos eliminado todo, simplemente queda el sujeto que yo quiero fotografiar, aparte obviamente de Silvia y Doc en esta parte de la izquierda. Lo importante aquí era la tabla. Pues fíjate que coge mucha más presencia si te mueves un poco para atrás y utilizas una lente más cerrada. Vamos a ver más ejemplos. Tenemos tres fotos. Esta, queríamos el objeto, obviamente el sujeto que queríamos fotografiar es este pozo que tenemos aquí para que beban los animales. ¿Te fijas? Perfecto, pues aquí tenemos una lente de 25 milímetros, es decir, bastante abierta. La siguiente de 38 milímetros, un poco más cerrada. Y la siguiente de 85 milímetros, mucho más cerrada. Vamos a ver las consecuencias. En la primera, bastante abierta, fíjate que estoy cogiendo mucho entorno, la sensación de perspectiva, fíjate cómo baja por aquí, esto de aquí, el punto de fuga vendría por aquí, es muy exagerado. En cambio, conforme lo voy cerrando, fíjate que ya he cogido menos entorno para empezar. Fíjate, aquí tenemos esta, 25, 38, hemos cogido menos entorno, se va centrando todo. Por aquí, fíjate, la diferencia es muy sutil y muy pequeña. Por aquí hay bastante margen, aquí voy cerrándolo, la sensación de perspectiva se ha eliminado bastante y si cogemos la de 85 milímetros, fíjate en el entorno que casi ha desaparecido. Coge mucha más presencia el objeto que quieres fotografiar. La sensación de perspectiva sigue existiendo, pero ya no es tan exagerada. Fíjate. Entonces, por ejemplo, entre un extremo, este de aquí que coge todo el entorno, el sujeto queda bastante oculto. En cambio, cuando utilizamos, nos alejamos bastante del sujeto, es decir, te recomiendo muchas veces que te alejes del sujeto que quieres fotografiar y utilices una lente bastante cerrada, el sujeto que coge toda la presencia y el fondo se diluye. También pasa que, si te fijas en el entorno, en el fondo, lo que está muy lejos, cuando utilizas una lente muy cerrada, también queda desenfocado. Es decir, el sujeto que quieres fotografiar aún coge mucha más presencia. Esto hace tus fotos mucho más atractivas. Y por último, vamos a ver un efecto que hablábamos del desenfoque del fondo. Fíjate en estas dos fotos de unos caracoles que tenía en el jardín. Tenemos
que están utilizando 105 milímetros, es decir, me ha alejado mucho del objeto y he utilizado el zoom al máximo de la cámara que tenía, de la lente que tenía en estos momentos, 105 milímetros, y teníamos la posibilidad de el mismo efecto, porque no he cambiado la lente. Pero aquí lo que pasa es que si utilizas una lente muy cerrada, el fondo, como hemos comentado, queda desenfocado. Y esto puede ser muy interesante porque fíjate la presencia perfecta que cogen estos caracoles que estaban juntos y todo el entorno queda completamente difuminado. Ahora hablaremos de aquí, lo tengo esto de aquí, la obertura del diafragma. Si tienes un diafragma, una obertura muy grande, es decir, un número muy pequeño, todo el entorno te quedará desenfocado. En cambio, cuando utilizas un diafragma muy cerrado, este de aquí, fíjate, ahora tengo 36 milímetros, te queda más enfocado. Esto es lo que hablaremos en el siguiente video tutorial. Por ahora hemos estado hablando de las diferencias que hay entre utilizar una lente abierta, 18 milímetros, y una lente un poco más cerrada, 35 milímetros, los cuales elimina bastante parte del fondo. Vamos a ver la forma exagerada, este de aquí, que elimina casi todo el fondo. El objeto no tiene efectos exagerados de perspectiva y el fondo se nos desenfoca. En el siguiente video tutorial hablaremos de cómo controlar por medio de la obertura del diafragma, estas Fs, el desenfoque del fondo. Teniendo la misma lente, el mismo zoom, puede interesarte que el fondo quede enfocado o puede interesarte que quede completamente desenfocado para que el sujeto coja mucho más presencia y tus fotos queden mucho más atractivas. Venga, te dejo que vayas haciendo pruebas con las opciones de zoom, visiones generales, en detalle o mucho más detalladas. Y en el siguiente video tutorial hablaremos de la obertura del diafragma y los tiempos de exposición. Venga, te dejo que vayas jugando con la opción de zoom de tu lente. Hasta ahora.